Bien, hoy vamos a ver dos capítulos. Vamos a ver primero el capítulo de gestión del tiempo, que también se lo llama como gestión del cronograma, y vamos a ver luego lo que es el capítulo de gestión de la calidad. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar acá. Bien, se ve la presentación. Vamos a hablar de la gestión del tiempo. Este es un material que me pareció bastante interesante, que es de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es bastante completo y me gusta porque está extremadamente bien explicado en qué consiste realmente la gestión del tiempo, ¿sí? Dentro de lo que son los diferentes procesos de la metodología del PMI, tenemos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Recordemos que está transversalmente ligado a las áreas de conocimiento. Gestión del tiempo, que es lo que vamos a ver hoy, de la calidad, que también vamos a ver hoy, recursos humanos, alcance, integración, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, esta parte de gestión del tiempo, junto con la de gestión del alcance y gestión de los costos, es una de las más importantes. Porque acá no sé todo. Recordemos que en una de las clases anteriores yo les dije, ¿qué es lo que nos va a preguntar el inversionista cuando vamos a empezar el proyecto o empezar a tener la idea del proyecto? ¿Qué nos va a preguntar? ¿Cuánto va a costar? Y también nos va a preguntar cuándo vamos a terminar. Esa pregunta de cuándo la vamos a terminar la vamos a responder con el área de conocimientos de gestión del tiempo, donde esta área abarca los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo, ¿sí? Recordemos que una de las características de los proyectos es que están temporalmente bien definidos. Está definido cuándo inicia y cuándo van a terminar, ¿sí? Es muy importante definir correctamente eso. Un proyecto fracasa si es que termina fuera de lo planificado. Entonces, ¿cómo administramos el tiempo? Tenemos que definir cuántas horas tiene un día. No me refiero a cuántas horas tiene 24 horas, no. Me estoy refiriendo a cuántas horas útiles dispongo en un día. Por ejemplo, una obra civil o una obra metalmecánica o un proyecto de gestión, ¿cuántas horas tengo disponible para trabajar? Tengo 8 horas, tal vez tengo 9 horas, a veces tengo 10 horas, tengo horas extra, ok, tengo entonces 12 horas por día. Eso entonces, ¿cuánto me representa por semana? Tengo 12 horas por día, por 5 días laborales tengo 60 horas por semana. Trabajo sábado, tal vez tengo no 72, o sea, no sería 12 horas sábado, capaz le doy medio día de trabajo, tengo 4 horas más, tendría entonces 64 horas, ¿sí? ¿Y cuántos meses tengo en un año? ¿Cuántos meses trabajo? La planta hace una parada programada, tal vez el ciclo de cosecha o de algo, de un bien que necesito, en algún mes no está disponible. Entonces, ¿cuántos meses dispongo realmente en un año? ¿Tengo algún mes que pierdo por vacaciones? ¿Tengo algún mes que estoy perdiendo por algún requerimiento legal? ¿En qué me afecta eso? ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar acá. Porque de estas preguntas nace realmente cuánto tiempo tengo disponible para consumir. O sea, ¿qué días puedo consumir? ¿Cuántas horas en el día puedo consumir un proyecto? Una obra civil, por ejemplo, que trabaja de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mi jornada de trabajo normal es de 10 horas reloj. Si le resto los descansos, tal vez tengo 9 horas, tengo 8 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que definir en esta parte. ¿Ok? Les recuerdo, cualquier consulta que tengan, me pueden interrumpir o escribir en el Meet, no hay problema. Bien. El tiempo es constante para todos. Entonces, debemos gestionar equipo de trabajo dentro de la restricción que significa el tiempo, ¿sí? Todos estamos trabajando en el planeta Tierra, o sea, nadie está trabajando en Marte o en Júpiter o donde sea. Entonces, el tiempo corre de la misma forma para todos. Todos tenemos las mismas cantidades de horas disponibles en el día para poder hacer las tareas. Y en el caso de este proyecto, tenemos una cantidad definida de horas que podemos invertir por día, ¿sí? No podemos tal vez pasar esa cantidad de horas porque implica un costo y no podemos tener menos horas porque también podría ser un costo o también podría ser un desperdicio. Entonces,
Lo que acá nos dice es que estos equipos que vamos a formar de personas, el equipo del proyecto, va a estar trabajando tal vez en la misma jornada laboral. Si no es así, entonces tendría en el calendario, en el tiempo de entrega, las mismas fechas, ¿ok? O sea, van a trabajar todos bajo un mismo calendario. Cuando hablo de calendario, no me estoy refiriendo, eso vamos a acostumbrarnos en esta metodología, ¿no? Cuando hablo de calendario no me refiero a un calendario normal que tiene un mes con 30, 31 días y febrero 28. Me refiero al calendario hábil, ¿sí? ¿Cuáles son los días calendario con las fechas que tengo disponible para trabajar realmente en este proyecto? ¿Sí? Eso es lo que dice acá. El tiempo es constante para todos, ¿sí? Nos guiamos bajo un mismo calendario. En el calendario incluimos los días que trabajamos, los días que trabajamos media jornada, los días que tenemos libres, ¿sí? Las horas disponibles. Se refiere a esto. Y para poder hacer una buena gestión del tiempo, tenemos estos procesos, ¿sí? El primero es planificar la gestión del tiempo. Como está en toda la área de conocimiento, siempre planificamos la gestión de esa área. Luego de planificar la gestión del tiempo, tenemos que definir las actividades, ¿sí? ¿Y qué actividades definimos? Vamos a definir las actividades que necesitamos hacer para poder llegar a entregar los, justamente, valga la redundancia, entregables, ¿ok? Entonces, luego de que definamos qué actividad vamos a realizar, tenemos que secuenciar las actividades, tenemos luego que estimar los recursos con los cuales vamos a hacer estas actividades. Estos recursos pueden ser personas, pueden ser maquinarias, puede ser dinero. Tenemos que luego estimar la duración de las actividades y con esto ahí recién yo puedo desarrollar el cronograma, ¿sí? Ahora yo puedo decir que me comprometo a entregar este proyecto en una fecha específica, en ir terminando cada fase en una fecha determinada, ¿sí? Y una vez que tengo este cronograma, que es mi calendario de actividades, todo ya con fechas, puedo controlar el cronograma, controlar si estoy trabajando con retraso o estoy trabajando con adelanto o si estoy trabajando extremadamente conforme al plan, ¿ok? Esta lista de procesos no está ordenada al azar. Esta es la secuencia en la que yo les recomiendo que, que apliquemos cuando vamos a hacer un cronograma, ¿sí? Primero, vamos a definir las actividades, o sea, vamos a escribir, a listar todas las actividades. Vamos a definir cuáles hacemos primero. Vamos a verificar con qué recursos tenemos que contar para poder cumplir con esas actividades. Y según estos recursos disponibles, vamos a definir el tiempo que nos va a tomar cada actividad. Y una vez que definamos todo esto, ahí nos comprometemos con una fecha calendario. Ahí hacemos el cronograma. ¿Sí? Bien. Pues esta es la secuencia. ¿Sí? Planificar, definir las actividades, secuenciarlas, estimar los recursos, estimar la duración, desarrollar el cronograma y finalmente ya una vez que estemos en el monitoreo y control, tenemos que controlar el cronograma. Bueno, este genera procesos, en este caso no aplica porque están todos los procesos, o la gran mayoría. Nada más acá nos separa en inicio, en cierre, ejecución, en control y planificación, ¿verdad? Lo que está en un color verde con un reloj en el ángulo superior izquierdo son los procesos relacionados al tiempo que están dentro de la planificación, ¿sí? Es nada más eso. Que serían estos de acá, los de azul. Lo que está acá en el cuadro de seguimiento sería el de controlar el cronograma. Es nada más eso lo que explica esto. Podemos pasarlo. Bien, ustedes ya vieron en DSM seguramente lo que es un diagrama de barras, ¿ok? ¿Cómo define el PMI al cronograma? Define como un simple diagrama de barras que en realidad, o sea, es más que un simple diagrama de barras donde se integran todos los procesos de planificación del tiempo en un documento, ¿sí? Recordemos que para llegar a esta tablita que está acá, tuvimos que pasar por todos estos pasos, ¿ok?
El resultado, o sea, la salida del proceso de desarrollar el cronograma es un documento, ¿sí? Normalmente un diagrama de Gantt, ¿sí? Como lo que vemos acá. ¿Vieron ya lo que es un diagrama de Gantt en DCM, no? ¿O me estoy equivocando? Sí, profe, vimos. Ok, gracias, Matías. Bueno, entonces la idea es llevar ese mismo concepto, pero a un proyecto. Dentro del proceso de planificar la gestión de tiempo, tenemos que planificar a alto nivel. Es decir, esto, en simples palabras, recuerden que significa cómo vamos a manejar el tiempo, ¿sí? Así como definimos cómo vamos a trabajar con los costos, cómo vamos a trabajar con el alcance, el plan de gestión del tiempo sería básicamente nuestra guía, nuestro manual, de cómo vamos a manejar todo lo que está relacionado al tiempo, ¿sí? Acá dice, se va a definir, se establece cómo se van a definir las actividades, cómo se van a determinar las duraciones y los requerimientos de recursos, y también cómo se va a gestionar la línea de base del tiempo a lo largo del proyecto. ¿Qué era la línea de base? Ahí me puedo decir. Tenemos línea de base de alcance, línea de base de costos, línea de base de tiempo en este caso, pero ¿qué significa o qué es la línea de base? Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué es la línea de base? ¿Qué es la línea de base? ¿Alguien me puede decir qué es la línea de base? Es la ruta que se realizó en la planificación. Exacto, así como dice David, es la ruta o el plan que vamos a seguir. Es la idea que tenemos, donde en el caso de la gestión del tiempo, ahí sí podemos ver más gráficamente qué es una línea de base. Vamos a retroceder. Este diagrama de Gantt es mi línea de base, ¿sí? Por acá me dice que esta actividad tengo que hacerla en este mes, esta actividad tengo que hacerla en este mes, esta actividad en este mes me está definiendo momento a momento que tengo que estar haciendo. Entonces, esta es mi línea base, ¿sí? Esto es lo que tengo que hacer, ¿ok? En el caso del tiempo es muy gráfico porque tenemos un diagrama que nos muestra las fechas en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que estar haciendo, ejecutando algo. Bien, y también esto incluye que en el plan de gestión de tiempo vamos a definir cómo vamos a tratar con justamente la línea base de tiempo, vamos a identificar cuáles van a ser nuestras mediciones de desempeño. Y también, esto es muy importante, cómo vamos a manejar las desviaciones del cronograma. Lo peor que nos puede pasar en un proyecto, aparte de superar abismalmente el presupuesto, es que las fechas que nos comprometimos estén totalmente mal, ¿sí? Si al final creímos que una obra civil la íbamos a terminar en 24 meses y se nos extiende a 38 meses o a 45 meses o lo que sea, es un fracaso el proyecto, porque eso implica muchos sobrecostos. Aparte, algo muy importante, una mala planificación da una muy mala imagen, porque no estamos cumpliendo con un compromiso, ¿sí? Recordemos que en un proyecto tenemos ya inversiones de por medio, tenemos compromisos asumidos de por medio, tenemos responsabilidades que estamos asumiendo y la planificación del tiempo es muy importante que sea realizada de una manera súper controlada para evitar estas desviaciones. ¿Por qué les digo esto? De un simple cronograma, aparte de decirnos cuándo vamos a hacer o cuándo deberíamos hacer cada actividad, también está ligado el flujo de caja del proyecto. También está ligado el cronograma de pagos del inversionista al que está haciendo o ejecutando el proyecto. O sea, si mi flujo de caja está mal proyectado en el tiempo, ¿qué pasaría si planificamos tan mal y nos quedamos sin dinero para ejecutar? O sea, hay miles de problemas que podríamos tener, inclusive con el tema de las compras de materiales, con las importaciones, los tiempos de control, con las certificaciones.
con las contrataciones, porque todo sale de un cronograma. En un cronograma está definido, por ejemplo, en el mes número 6, ahí contratamos una grúa. En el mes número 8, la grúa ya tiene que desaparecer del predio. ¿Ok? ¿Qué pasa si la grúa en el mes 5 no está disponible y tenemos que adelantar el trabajo, no tenemos la grúa? Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo plata. Si en el mes 8 nos damos cuenta que no terminamos los trabajos con la grúa, tenemos que utilizar en el mes 9, tenemos un sobrecosto y también tenemos una incertidumbre de si la grúa va a estar o no disponible para nuestro proyecto en el mes 9. Si nos quedamos sin grúa, no avanzamos. O sea, todo está muy ligado al cronograma, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es definir las actividades. Acá nada más vamos a justamente desglosar lo que hicimos en el EDT. Vamos a definir qué tenemos que hacer para lograr terminar el entregable que estamos definiendo en el EDT. Estas actividades van a proporcionar, como dice acá abajo, una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del proyecto. ¿Por qué? Porque son estas actividades las que vamos a estar controlando, ¿sí? A estas actividades están cargados los costos, están cargados los recursos, está cargado todo. Entonces, son puntos de control muy importantes a nivel de entregables, ¿sí? A nivel superior se controla en los niveles de temas altos, tipo en las cuentas de control se le llama eso. Tipo los paquetes que engloban muchos paquetes adentro de entregables, ¿sí? Ahora, un departamento, por ejemplo, no sé, de construcción o el encargado de pinturas, ese sí controla las actividades. Depende del tamaño del proyecto, ¿sí? Entonces, en las actividades tenemos puntos de control muy importantes, ¿sí? El obrero, el supervisor, el jefe de grupo, él está controlando las actividades. Ahora, el gerente está controlando las cuentas de control, ¿sí? Bien. Esto es lo que dijimos recién. Y también tenemos que acá determinar algo muy importante que son los hitos del proyecto. Los hitos de un proyecto son no actividades, son momentos importantes en un proyecto. Por ejemplo, una actividad puede ser construir la pared de la habitación número 5, que está en la planta baja, ¿sí? Esa actividad tiene una fecha de inicio, una fecha de fin y en consecuencia una duración, que es un día, 5 días, una semana, no sé. Ahora, ¿un hito cómo es? Un hito más bien se refiere en este caso podría ser fin de la pared de la habitación número 5, ¿sí? Hablo de fin, o sea, del momento en el que va a terminar esa pared, ¿sí? Entonces, un hito no tiene una fecha, perdón, no tiene una duración, es un momento, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuando vemos la parte de project, que los hitos se cargan a sí mismo como una actividad, pero se le asigna una duración igual a cero, ¿sí? Y eso ya el software ya toma como un dato de entrada y ya te muestra como un hito esa actividad. No recordemos, una actividad es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Un hito es un momento en el proyecto, es algo importante. Fin de algo, terminación de un componente, recepción de algo, firma de un contrato, pago número 1, cosas así. Esos son los hitos, son momentos importantes. Algo muy importante acá también es que los hitos, veamos esta parte de acá abajo, dice, tienen que utilizar nomenclatura de resultados. ¿Por qué dice eso? Porque un momento importante es cuando ocurre algo, valga la redundancia, relevante, es algún resultado de haber hecho algo. Por eso se enfoca los resultados acá. Entonces, los hitos, tengan en su cabeza, igual a resultado o a meta alcanzada, objetivo cumplido, ¿sí? ¿Por qué hablamos de metas y objetivos? Porque los hitos están relacionados al avance, ¿sí? Creo que acá dice eso, inclusive acá dice,
Los hitos son puntos de verificación del progreso del proyecto, ¿sí? Cuando pasamos el hito 1, ok, tenemos un tanto por ciento de avance. Cuando pasamos el hito número 5, ok, en este punto, si yo hago un control en la obra, tengo que encontrar tal tipo de situación. Y esto ya me habilita a mí como ejecutor a solicitar el pago de una certificación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? Bueno, No, profe. dentro de lo que es el secuenciamiento de las actividades, una vez que ya las definimos, cuáles vamos a necesitar realizar para cumplir con el entregable, tenemos que determinar la secuencia en la cual vamos a hacer esto. Y acá habla de que esto es definir la relación entre las actividades mediante relaciones lógicas. ¿Ok? Tiene que tener sentido. No puedo hacer el piso de la planta número 3 sin haber hecho los cimientos del edificio. No puedo hacer una planta flotante allá arriba. Tiene que ser lo lógico. Un ejemplo absurdo, pero ejemplo, ¿verdad? O no puedo, por ejemplo, pintar la pared de la pieza sin haber hecho la instalación eléctrica, porque tengo que romper pared, tengo que, tipo, no, tengo que seguir rompiendo la pared, no puedo ya pintar y dejar algo definitivo, tengo que retocar la pintura entonces al final. No es esa la idea es pintar una vez que todo esté terminado. Acá dice, cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta al menos con un predecesor y un sucesor. Puede ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un panorama del proyecto realista y viable. Vamos a fijarnos en esta parte. Perdón, me quedé sin internet, ahí cambié el teléfono. No me acuerdo qué estaba diciendo. Vamos a repetir nomás. Hablamos de esta parte, ¿sí? De que vimos ya en DCM el diagrama de red, ¿sí? Que son los nodos con las flechitas y numeritos que son los tiempos, ¿sí? Entonces, lo que en un diagrama como este vamos a hacer es ese mismo secuenciamiento, pero llevando a un proyecto. En vez de trabajar sobre un proceso industrial, vamos a trabajar sobre un proyecto, ¿sí? Un conjunto de actividades que son necesarias para lograr algo en este proyecto, ¿sí? Bueno, había algo más que quería comentar ahí, pero se me fue. No sé si me acuerdo más adelante, voy a retroceder. Bueno, vamos a ir. Este es el diagrama de nuevo, ¿sí? En la actividad 1, que es el inicio, tenemos una duración de 1, tenemos el vector A, tenemos el nodo 2, ¿sí? Con una duración de X, el nodo 5 con una duración X, ¿sí? Entonces, todo esto está ligado al proyecto, ¿sí? Esto nos indica qué actividades, cada nodo, cada círculo, es una actividad. Nos indica qué tenemos que hacer primero para hacer lo siguiente, ¿ok? Tengo que terminar esta actividad para poder iniciar cualquiera de estas tres. Y para poder iniciar la actividad número 5, tengo que haber terminado la 2, la 3 y también la 4. Entonces, este diagrama nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividades deben determinar inmediatamente antes de iniciar otra actividad? ¿Qué actividades se pueden realizar de manera simultánea con esta actividad? ¿Y qué actividades no se pueden iniciar hasta que termine esa actividad? ¿Sí? Es lo que estamos viendo acá. Tengo que terminar estas tres actividades para cumplir con esta.
Estas tres las puedo realizar en simultáneo y una vez que termino esta actividad, ahí recién puedo iniciar con esas tres actividades. ¿Sí? Responde a esas preguntas. Bueno, esto nada más es un tema de formalismo, de recomendaciones y la metodología de los diagramas. Eh, Cada actividad es solamente un cuadro o un nodo, ¿sí? Cada cuadro está identificado con un número, con un identificador único, un ID, ¿verdad? Tipo un código. Tipo el código 5 es la actividad de pintar la pared. Y no hay ningún otro código 5 que corresponda a otra actividad, ¿sí? Código 5 es pintar la pared y nada más. Las actividades se ordenan de acuerdo al orden de precedencia, ¿sí? Es decir, vamos a mostrar primero las actividades que vamos a hacer en, tipo antes, lo que hacemos primero, y luego lo que hacemos después. No se puede iniciar una actividad hasta terminar todas las actividades que la preceden, ¿sí? Y algunas actividades se pueden realizar en paralelo. Este es el cuadro, ¿sí? Donde acá se completa la actividad, que es construir la pared, pintar la pared. El número de actividad puede ser pintar la pared, corresponde a la actividad 5.7.23. El responsable es tal vez el supervisor de pintura, el jefe de la parte de pintura. Y la duración estimada es el valor que colocamos acá, 5 días, 2 días, ¿ok? Es nada más eso. Algunos conceptos que son importantes entender acá es que una actividad predecesora es, valga la redundancia, una actividad que precede a la actividad sucesora y la sucesora sería la que sucede a la actividad predecesora. ¿Por qué insistimos con esto? Parece un poco tonto definir esto, pero esta es la terminología que vamos a utilizar con Project, ¿sí? Vamos a hablar siempre de tareas precedentes y tareas sucesoras relacionadas a una actividad, ¿sí? O sea, cuando estamos definiendo estos dos conceptos, nos referimos a esta actividad que precede a esta que está acá. Nos referimos a una actividad que está en el medio, que tiene su predecesora y también su sucesora, ¿sí? Sería básicamente esto, ¿sí? La actividad G tiene como sucesora al fin del proyecto, a un hito, y su predecesora la actividad F, ¿sí? Analizamos en una actividad con respecto a otras dos, o un conjunto, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de un diagrama AS, que es muy similar al de los nodos que ustedes habían visto en DCM. La única diferencia es que en este cuadradito colocamos los datos que vimos arriba. Es el mismo concepto. Son diferentes formatos para representar lo mismo. Marcamos el comienzo, las actividades iniciales, las que no tienen una predecesora que no sea más que la orden de inicio del proyecto, y marcamos el hito de el fin del proyecto, ¿sí? Recuerden nomás que en DCM estos diagramas en el inicio y en el fin no tenían valores numéricos, ¿ok? Aplicamos lo mismo acá. No tenían valores numéricos porque ese inicio y ese fin, o sea, el comienzo y el fin acá en el diagrama AS de la presentación, son hitos en el proyecto. Bueno, es un ejemplo de una AS, ¿sí? AS significa actividad en cuadro, esto se da paso, donde la actividad obtener voluntarios, ¿sí? Tiene este identificador y la actividad comprar materiales tiene este identificador. Ambas deben terminarse para poder iniciar, construir el puesto. ¿Sí? Pues un puesto de algún sistema de emergencia, algún puesto de cuidados, un puesto de salud, un puesto de un voluntariado, es una organización benéfica. Una vez que está construido el puesto, tenemos que pintar el puesto, y una vez que terminamos de pintar, podemos desarmar el puesto y limpiarlo, ¿sí? No hice la secuencia. Ahora, vamos a complicar un poco. En este caso tenemos que hacer una pequeña construcción donde tenemos 3 habitaciones. ¿Y qué ocurre acá? Recordemos que la secuencia con la cual vamos a resolver esto es,
definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos. ¿Ok? ¿Cuáles son mis recursos acá? ¿Qué dijimos que podían ser los recursos? Podían ser personas, o sea, los recursos humanos, puede ser equipos, materiales, maquinarias, los insumos, todo lo que vamos a gastar en esta actividad. Entonces, para este caso, si se dan cuenta, tendríamos tres tipos de actividades que son preparar habitación, pintar habitación y decorar habitación. ¿Sí? Estas tres primeras se refieren a la habitación número uno. Estas tres siguientes, donde está preparar de vuelta, pintar y decorar, son la habitación 2 y las últimas tres son la habitación 3. Estas actividades están secuenciadas de manera lineal, ¿sí? Donde el equipo que va a preparar la habitación uno tal vez es el mismo equipo de personas que va a pintar, que tal vez es el mismo equipo que va a decorar y que tal vez es el mismo que va a preparar la habitación 2 y así sucesivamente. Por eso esto está tal vez en forma lineal. Tenemos solamente un equipo de personas. Aquí mi recurso humano es un equipo de personas. No tengo dos. Si tuviese dos, podría hacer esto en paralelo, pero acá tengo solamente un equipo. Entonces, mi restricción, mi condicionamiento que tengo acá es que puedo hacer solamente una actividad a la vez porque tengo solamente un equipo de personas. ¿Sí? Recordemos, una vez que estimamos los recursos, ahí recién podemos, después de cargar las oraciones, ahí recién podemos comprometernos a una fecha. Como yo acá me doy cuenta que puedo hacer solamente una actividad a la vez, entonces yo, como project manager, estoy decidiendo programar de manera lineal, porque no tengo las posibilidades, por falta de recursos, de hacerlo de manera simultánea en paralelo. No puedo. Tengo solamente un equipo de personas. ¿Sí? Esto entonces está programado de manera lineal. Ahora, en este caso, ¿qué pasa? Acá tengo dos equipos de personas. ¿Sí? Tengo un equipo que va, o incluso tengo más. Tengo un equipo que va a preparar la habitación uno, ¿sí? Tengo uno que va a pintar y otro que va a decorar, ¿sí? Tengo entonces tres equipos de personas acá. Hay un equipo que se encarga de la preparación de la habitación uno, que luego seguramente hace la preparación de la habitación 2 y luego hace la preparación de la habitación 3. O sea, la preparación yo puedo hacerla en simultáneo porque tengo un equipo dedicado exclusivamente a hacer la preparación. Tengo un equipo de pintores, ¿sí? Tengo un equipo de decoradores, entonces puedo hacerlo de esta manera, ¿sí? Hay actividades que ya puedo hacerlas de manera simultánea, ¿ok? Acá tengo tres equipos, uno que prepara, uno que pinta y uno que decora, ¿sí? Se preparó todo la uno, preparó la 2, luego preparó la 3. Se pintó todo la uno, luego pinto la 2 y pinto la 3, ¿sí? Es lo que estamos viendo en este diagrama de esta manera. El siguiente caso sería si es que tengo un equipo de cada cosa para cada habitación, ¿sí? Acá tengo tres equipos que van a preparar, tengo tres que van a pintar y tres que van a decorar. Entonces, todo esto que está acá, yo lo puedo hacer en simultáneo. ¿Y qué ventaja me da esta situación con respecto a las otras? Que comparando con esta va a terminar tal vez en 30 días, esta va a terminar en 20 días y esta tal vez termina en 10 días. ¿Ok? Esta va a ser mucho más rápida porque tengo más personas acá. ¿Sí? Algo, antes de pasar a eso, algo muy importante en este punto. En este ejemplo, porque son habitaciones que están separadas, son habitaciones que o sea, son habitaciones, tipo, no es algo donde estoy cargando demasiada gente o que están todos en el mismo sitio. En investigación de operaciones uno, si mal no recuerdo, habíamos hablado de la ley de los rendimientos decrecientes. Creo que se llamaba así. Donde, ¿qué nos decía el profesor Arce? Nos decía que si en una actividad o en un proceso, en algo que estamos analizando,
en un proceso operativo, en algo que estamos haciendo. Tenemos 10 personas trabajando y terminamos en 100 días. Si cargamos a 20 personas, vamos a hacer más rápido. La lógica que nos dice que vamos a terminar en 50 días. ¿Sí? De 10 pasamos a 20 para hacer la misma cosa y de 100 días bajamos a 50. Ahora, si yo en vez de tener 20 del inicial 10 que tenía, de 10 pasamos a 20, ahora quiero poner 40 personas, ¿sí? Voy a cargar cada vez más gente. La lógica que nos dice que esos 50 días que antes eran 100, ahora van a ser mucho menos. Eso puede ser falso. Puede ser o puede darse que de tantas personas que hay, de tantos recursos que hay, se estorben, entonces no se puede hacer en tiempo y forma, ¿sí? Eso es muy común en los proyectos. En mi experiencia particular, suele pasar eso. Tipo, trabajamos con barcos, entonces el espacio es limitado. Si hay que trabajar, por ejemplo, en la sala de máquinas, una sala de máquinas de un barco es como una mini planta industrial flotante. Tenemos todos los procesos unitarios, tenemos calentadores de fluidos, tenemos los motores en sí, tenemos sistemas de tuberías en todas partes, de aire comprimido, de CO2, de combustible, de distintos tipos de combustible, inclusive a veces. Tenemos la parte eléctrica, tenemos iluminación, ventilación, forzadores, tenemos de todo. Entonces, hay diferentes rubros en un mismo espacio. Sí, el espacio es muy chico. Todo está ahí apretado. Entonces, no podemos meter a la gente que va a reparar una tubería porque está la gente mecánica con el motor. Entonces, estorban. Tenemos que demorar uno de esos dos. Si forzamos que estén los dos equipos, puede ser que nunca terminen porque van a estar empujándose, pidiendo permiso, esperando que termine el otro. Y finalmente, ¿eso en qué me repercute a mí? En que tengo un aumento de horas hombre. ¿Sí? Estoy teniendo un aumento de horas hombre en contra de un rendimiento que está disminuyendo. ¿Sí? Entonces, esta situación, donde hacemos todo en paralelo, no siempre se puede dar. ¿Ok? Depende justamente de las restricciones que están ligadas a la naturaleza del proyecto o a condiciones externas. En este caso, es una externa la del barco, porque el barco es pequeño, no hay espacio, está todo encimado. Tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo el espacio suficiente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a ir. Cuando hablamos de tipos de relaciones, acá quiero cambiar el PowerPoint. ¿Sí? Vamos a cambiar a otro. A mí me gusta más explicar con este gráfico que está acá. Sí. Bueno, el material que estamos viendo nos habla que tenemos 4 tipos de relaciones entre actividades. Tenemos la que acá en inglés, ¿no? La de final a inicio, ¿sí? Fin a inicio. ¿Qué significa? Fin a inicio. Fin está primero, inicio está después. Entonces, la actividad predecesora tiene que terminar para poder iniciar la actividad sucesora. O sea, la actividad A debe terminar, esto es fin A comienzo, la actividad A debe terminar para poder comenzar la actividad B. Es el caso normal, ¿sí? Un ejemplo puede ser, la ceremonia de premiación no puede iniciar a menos que la carrera haya terminado, ¿sí? La actividad A sería la carrera que debe terminar para que pueda iniciar la premiación, ¿sí? El siguiente tipo de relación sería la de comienzo a comienzo, ¿sí? Recuerden, la palabra tipo comienzo a comienzo significa la primera actividad debe comenzar para poder comenzar la segunda actividad, ¿sí? O sea, el orden es ese, por eso habla de una buena referencia que pueden tomar para entender cómo está esa nomenclatura. Comienzo a comienzo, la actividad A debe comenzar y la actividad B debe comenzar, ¿sí? La actividad A debe comenzar para poder comenzar con la actividad B, ¿sí? Por eso es que la flecha va del inicio de la A al inicio de la actividad B. Como ejemplo,
La colocación del concreto no puede iniciar hasta que comience la cimentación. Deben comenzar juntos, ¿sí? Si no comenzamos la cimentación, no puedo colocar el concreto, ¿sí? Pero sí puedo comenzar la cimentación y no hacer todavía, en algunos casos, la colocación del concreto. O sea, mi limitante es el concreto, ¿sí? Entonces, la actividad A sería la cimentación y la actividad B es la colocación del concreto. La siguiente es la opuesta tipo del espejo, que es final a final. La actividad A debe finalizar para que la actividad B pueda finalizar. Tienen que terminar juntas, ¿sí? O sea, esta actividad A le impide a la actividad B finalizar. Deben terminar juntas. O al menos terminar la A primero. Como ejemplo, tenemos escribir un documento es requerido que finalice antes de que la edición del documento pueda finalizar. Es lo lógico. No podemos hacer la edición definitiva del documento si no terminamos el documento, ¿sí? Entonces, la actividad A sería ¿cuál? Escribir el documento y la actividad B sería la edición de este documento, ¿ok? Estas tres que vimos ahora son las más comunes. Por eso es que este material que encontramos ahora habla solamente de estas tres. Final a comienzo, que es la que vimos primero, final a final y comienzo, o sea, inicio o comienzo a comienzo. Pero hay una más, que es inicio a fin. Esta es un poco más rara de entender, porque ¿qué nos dice? La actividad B no puede finalizar a menos que inicie la actividad A. ¿Por qué esto es confuso? Porque la actividad A es una suerte de predecesora. O sea, esto es como que está invertido. Es como que si ubicamos actividad A, la parte izquierda, en la parte izquierda y la actividad B en la parte izquierda de la flecha hace esto. Va al inicio de A, porque el inicio de A es el condicionante, y termina en la actividad B, ¿sí? O sea, la actividad B no puede finalizar hasta que inicie la actividad A. ¿Se entiende? Es un poco confuso. Pero si damos la vuelta a esto, si ponemos acá la actividad B y acá la actividad A, es como que esta flecha, o sea, esto que está acá va a ser exactamente igual a final, a comienzo, pero esta flecha que vemos acá, en vez de apuntar a la actividad B, va a apuntar a la A. Es como que hagamos una inversión nomás. Por eso es que esta actividad, esta tipo de relación es un poco compleja para entender. Profe, Sí. ¿cuál podría ser un ejemplo? El ejemplo que está acá a mí no me gusta, ¿verdad? Y este es el ejemplo del libro, donde dice, tengo otro que le damos tengo que buscar, ¿verdad? Pero voy a buscarlo hoy. El primer turno del guardia de seguridad no puede terminar hasta que inicie el segundo turno del guardia de seguridad. O sea, este es el turno del segundo guardia, el caso del relevo. Y este es el turno del primer guardia, ¿sí? Entonces, el turno del guardia que ya estaba no puede terminar. O sea, si el guardia tenía que hacer relevo a las 3 de la tarde y el relevo no aparece a las 3 de la tarde, el guardia se queda. Se queda hasta que llegue alguien y le reemplace. No puede dejar el lugar sin guardia. ¿Se entiende? O sea, le condiciona al final al inicio de... No sé si queda un poco claro o no. Creo que es muy confuso. Tengo un ejemplo de esto. Si me aguantan, voy a buscar. En toda mi vida usé esto una sola vez.
A ver, acá tengo abierto un cronograma, estoy buscando dónde está la parte que pusimos comienzo a fin. Mm, Bueno, acá le voy a mostrar. Bueno, este es Project, ¿verdad? Y acá vemos un cronograma que preparamos. Bien, esta es una obra vial en donde, si se fijan acá donde dice caminos auxiliares, tiene como predecesora a una actividad. O sea, este número que está acá es un identificador que corresponde a esta fila, tipo el Excel, ¿sí? Donde, ¿qué nos dice? La actividad caminos auxiliares puede finalizar si es que se terminó la actividad 166, que es la de Terraplén por el método de refulado. O sea, miremos acá la barrita, ¿sí? Esta es la barrita del Terraplén por el método de refulado. Esta actividad del Terraplén puede, mejor dicho, le condiciona a la finalización de esta barra que tenemos acá, de camino auxiliario. O sea, esta flecha que vemos acá, ¿sí? Sale de este es el terraplén y esto es caminos auxiliares, ¿sí? En donde esta actividad es como que no la estamos viendo ahora mismo, la de caminos auxiliares. Terraplén va a iniciar en una fecha determinada y esa fecha que vos programaste de que inicie el 28 de julio te indica o te condiciona la fecha de fin del camino auxiliar. O sea que vos, Terraplén, estás definiendo cuándo va a iniciar y sobre eso definís la terminación. Pero para caminos auxiliares vos partís de en qué fecha vos querés terminar. Y sobre esa fecha vas a definir tu inicio. No sé si se entiende un poco eso. Es un poco confuso, pero es de esa manera como funciona. Yo les digo, yo usé esto solamente para este proyecto. En otra ocasión no lo utilicé realmente. Pero es así. Y ya que estamos acá, el rombito, ¿sí? Es un hito, ¿sí? Hito 7 es tal cosa, hito 6 es tal cosa, ¿sí? No sé si se entendió un poco eso. Es un poco confuso realmente. Por eso, no sé, por eso es que hay gente que esa parte inclusive ignora. El problema está en que hay configuraciones en Project que utilizando estas tres, de inicio a fin, perdón, de final a inicio, de comienzo a comienzo y fin fin, no se puede, ¿sí? Hay que usar inicio a fin. El problema está en que esta parte que está acá, normalmente el usuario no entiende, ¿sí? O sea, cuesta también explicar porque es confuso. Porque más, lo que quiero que acá entiendan es que más que apuntar a cuál se hace primero, a cuál se hace después, no me importa ni eso. O sea, en realidad sí importa, ¿verdad? Para lo que es proyecto sí importa. Pero cuando hablamos de un software, lo que importa es cómo está relacionado el comienzo y el final de cada actividad, ¿sí? O sea, en la lógica de la computadora eso es lo que importa, ¿sí? Ahora, en la interpretación sí es importante el concepto de cuál haces primero y cuál haces después y por qué. En el caso de una programación, de una parametrización en un software, eso es importante, pero es importante que ustedes como usuarios entiendan qué es lo que realmente hace el software. Entonces es importante incluir esta cuarta definición que está en la metodología. La gente no entiende, ¿sí? A mí me tocó estar en un curso de proyectos donde eh, la persona que explicaba esta parte, ¿verdad? No era de la facultad de este curso, era otra cosa, ¿verdad? No entendía la de inicio a fin, ¿verdad? Entonces ahí se limitaba a una configuración que era con la parte de proyecto. Y ahí te complica, o sea, no, estás obviando una herramienta por el simple hecho de no entender el concepto teórico, ¿sí?
donde si ustedes se fijan en el ejemplo del guardia, ¿qué te dice? El relevo, si no viene, le condiciona al que el que está terminando el turno no se pueda ir. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Va relacionado a eso. ¿Van siguiendo? Sí, profe, te seguimos. Sí, se entiende. Es mucho detalle, pero es así. Tipo, te condiciona el final del anterior, te condiciona. Y cuesta un poco ver eso, pero es el final del anterior. Es como esto que está acá, ¿verdad? Acá te condiciona cuando vos podés terminar la actividad B. Podés terminar cuando termine la actividad A. Y en esta que está acá te dice que vos podés terminar la actividad B cuando iniciaste la actividad A. El problema está en que la secuencia lógica no está en orden, ¿sí? Entonces la gente que hace ignora esto. Eso es lo que está mal. Eso es lo que hizo en este material que es la Universidad de Cooperación de no sé qué cosa era. En fin, después podemos ir a ver sobre esta parte. Pero sí les digo, es importante, ¿sí? Son 4 tipos de relaciones, no solamente 3, ¿sí? Otra cosa importante, en este material utiliza esta nomenclatura que es FI, FF, II y la de IF. Cambiemos, vamos a utilizar nosotros FC, FF, CC y CF. ¿Por qué? Porque en Project usamos CC, FF, FC, tipo todo es F y C, no usamos otro tipo de relaciones. Bien, dejando un poco esa idea, vamos a seguir. Pero es muy importante esto, ¿sí? Les repito. Tipos de dependencias. Obligatorias, discrecionales y externas. Obligatorias sabemos ya, no puedo hacer el piso de la planta 3 si no hice ni los cimientos. Es obligatorio. Una discrecional, ¿cuál podría ser? Tengo que pintar una casa. ¿Con qué parte empiezo? ¿Tengo alguna obligación de empezar con la pieza 1 o empezar con la pieza 2? Si no tengo obligación, yo puedo decidir con cuál empiezo. Nadie me está condicionando. Yo puedo elegir y no hay ningún problema. No hay ninguna variación en costo, ni en tiempo, ni en nada. Yo puedo elegir. Y una externa es una condición que viene justamente de afuera, ¿sí? Hay una legislación, una norma, una ley que me exige primero hacer algo antes de iniciarlo. Por ejemplo, no puedo iniciar mi proyecto civil si no tengo la aprobación del plano en la municipalidad, ¿sí? Tengo una dependencia externa, ¿ok? Bien, ya saliendo de lo que es la parte de secuenciamiento, ¿sí? Vamos a estimar los recursos. Yo les digo, la parte que lleva más tiempo en un cronograma es la de definir las actividades y secuenciar. Los recursos también lleva tiempo, pero lleva un poco menos de tiempo, ¿sí? Pero el hecho de invertir mucho tiempo y esfuerzo en definir bien las actividades, en secuenciarlas, ya les da prácticamente un 70% del cronograma determinado. Lo demás se consiguen recursos, si es que tienen las posibilidades. Bueno, al estimar los recursos, lo que hacemos es nada más definir qué necesitamos para cumplir con esta actividad. Nada más. Y es justamente establecer la aproximación de qué recursos hace falta y con estos recursos en cuánto tiempo vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, y esta operación se estima según la cantidad de recursos, que puede ser de forma determinística y de forma probabilística. ¿Sí? Hacemos cálculos. Tenemos 2 personas, terminamos en 10 días. Tenemos 4, terminamos en 5 días. ¿Sí? Hay una relación entre ambas duraciones, resultado. Y acá nada más explica que si se estima de forma determinística, se asume que se tiene un conocimiento tal que permita estimar con exactitud la duración que requería la actividad. Si es probabilística, no hay un solo valor. Y esto, de vuelta, ya dieron en DSM, ¿sí? Que creo que está acá en la formulita. El diagrama PERT, ¿sí? Tiempo optimista, esperable pesimista, ¿sí? Esta es la fórmula. Tenemos un tiempo promedio, utilizamos la versión estándar con la varianza y con esto terminamos un tiempo probabilístico. Se refiere a eso. Bueno.
Acá nada más explica un poco el PER, ustedes ya saben lo que es el PER. Esto no lo vamos a calcular nosotros, va a ser el software, no hacemos nosotros. Vamos a pasar. Bueno, y la parte que ahora nos importa muchísimo, que es desarrollar el cronograma, es determinar ya una vez que tenemos secuenciamiento, el orden, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones, y con esto vamos a terminar el calendario. ¿Sí? Bien, acá esto vamos a reforzarlo con proyecto, vamos a saltarlo. Nada más se refiere a que hablamos siempre de dependencia entre tareas. Dijimos, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a preparar la habitación, luego la vamos a pintar y luego la vamos a decorar. Estamos asumiendo que termina uno, empezamos inmediatamente la siguiente. Termina la pintura y vamos a iniciar inmediatamente la decoración. Eso puede no ser así. Puede ser que lo lógico que nos dicen, si pintamos, tenemos que esperar que se seque. O sea que vamos a tener un inicio tardío o vamos a posponer la decoración. Tenemos que esperar que se seque. Estamos condicionados a eso. ¿Ok? En esta parte, lo que hacen más énfasis realmente es a que hay una cierta holgura, ¿sí? Que tenemos que considerar para poder programar, ¿sí? Ustedes ya vieron lo que es la ruta crítica y saben que esa es la ruta que no se puede demorar. Cualquier variación en la duración de la ruta crítica te afecta al fin del proyecto. ¿Por qué? Porque la ruta crítica, ¿cómo se define? Se define como el camino de mayor duración en el proyecto. Es la parte del diagrama de Gantt que tenemos que ponerle extremadamente muchísima atención, porque el fiscal de obra va a controlar la ruta crítica. Lo demás, tal vez no le den mucha pelota, pero la ruta crítica le va a tener así entre 10.000 ojos, ¿sí? Porque de la ruta crítica salen las multas, salen las rectificaciones, sale el avance, la demora y lo más importante, la fecha de fin que estamos previendo bajo la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, acá explicamos lo que dijimos recién. Esto es nada más teoría, no nos importa ahora. El diagrama de PER no es, profe, la ruta crítica. El diagrama de PERT, no recuerdo si era PERT, pero el método se conoce como PERT-CPM justamente, ¿verdad? Que sería esto. PERT no me acuerdo qué significaba, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Google luego. Es PERT-CPM. Donde el CPM sí me acuerdo bien que era Critical Path y al método, digo, método de la ruta crítica. El PERT se refiere nada más a un método para evaluar un cronograma, ¿sí? Acá creo que dice lo de eso, ¿no? Dice técnica de revisión y evaluación de programas, ¿sí? Esto está más ligado al cálculo probabilístico, ¿ok? Y el CPM es nada más el método de tipo contar en qué ruta o en qué rama del diagrama tenemos mayor duración, ¿sí? No hay ningún dibujito, creo. No. Sería esto, tipo ver en cuál en qué rama de esto tenemos la ruta crítica, ¿sí? Eso es el CPM. Y el PER es nada más asignarle los valores y determinar la duración de cada rama y en consecuencia del proyecto. Se refiere a eso. O sea, está relacionado. O sea, CPM no es PER, pero están relacionados. Eso sería una definición. A ver. Bueno, y la holgura, es lo que ya hablamos, es la cantidad de tiempo de la que ya puede ser demorada. Bueno, acá hay algo muy importante, que está ligado a lo que preguntaste recién de la nota crítica. La holgura total es la cantidad de tiempo que una actividad puede ser demorada sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Y la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad puede ser demorada sin afectar el inicio de otra actividad de la red. O sea, la holgura total no afecta a la ruta crítica.
Si pasamos la largura total, sí o sí estamos demorando el proyecto, ¿sí? Estamos haciendo que la ruta crítica se expanda o que se mueva a otra parte, ¿sí? ¿Por qué a lo que se mueva? Si es que la ruta crítica es la ruta de mayor duración, puede ser que con una demora de algo que no era crítico, ese algo que no era crítico ahora sí es crítico, entonces mi ruta crítica se muda o modifica en alguna parte y eso genera que mi finalización se extienda. La largura libre, en vez de analizar como un problema del proyecto en cuanto a la finalización global, se refiere más que nada a cómo afecta a esa zona en el diagrama, ¿sí? Tipo, acá analizamos solamente entre tal vez dos actividades o tres actividades en la largura libre. En la total, sí estamos analizando la finalización de todo el proyecto, ¿sí? ¿Se entiende? Eso yo sé que ya lo dieron en DCM. La largura total es el tiempo, el colchón de tiempo que tenemos para no demorar o no afectar la fecha de fin del proyecto. Es un colchón de tiempo de todo el proyecto. Y la holgura libre es la cantidad de tiempo, el colchón de tiempo, para que una actividad en específico no demore el inicio de las siguientes, ¿sí? Hablamos de una actividad demorando otras actividades. No hablamos específicamente de demorar todo el proyecto, ¿sí? En obra total, sí hablamos de demorar todo el proyecto, ¿ok? Bueno, es una parte muy interesante, vamos a ver rápidamente. Recuerden que vimos un diagrama, una secuencia de actividades que era lineal, otra ya empezaba a tener tipo dos equipos de personas, después hacíamos todo en simultáneo, ¿ok? Vamos a hablar de lo que son las compresión de redes. Ahí tenemos dos técnicas, que es el crashing, el fast tracking. ¿El crashing qué es? Aumentar los recursos para disminuir el tiempo de finalización. Vamos a volver atrás. Hasta acá. A ver, era acá. Esto es todo lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos solamente un equipo de personas. ¿Por qué teníamos solamente un equipo? Porque tal vez teníamos solamente una cuadrilla o es muy costoso tener dos, no lo sé. Tenemos solamente uno. Entonces la programación implicaba que esta red es la ruta crítica, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el crashing? Que yo puedo aumentar la cantidad de recursos. Puedo hacer esto, ¿sí? Aumento y termino o puedo hacerlo más rápido, ¿sí? Este mismo ejemplo es para el fast tracking, ¿sí? Donde el fast tracking lo que nos dice es que vamos a ejecutar actividades en paralelo, ¿sí? Acá estamos disminuyendo el tiempo. Tal vez en lugar de hacerlo en 10 días, ahora hicimos en 5 días, ¿sí? Creo que ahí quedaría más claro con el ejemplo anterior. En vez de hacerlo en 10, hacemos en 5. Eso es el crashing. Aumentar los recursos. Eso implica aumentar los costos. No siempre, ¿sí? Porque finalmente, si son 10 horas hombre, con una persona, siguen siendo 10 horas hombre con dos personas. Nada más que en lugar de hacerlo en 10 horas, hacemos en 5, pero 5 por dos personas me da 10 horas hombre, o sea, es lo mismo. No siempre, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Puede darte un aumento de costos, puede no darte un aumento de costos, depende de cómo consigamos recursos y qué condición tengamos sobre ellos. En Fast Tracking, lo que hacemos nada más es programar de forma lineal y luego hacemos simultáneo, ¿sí? Programamos en forma lineal porque no tenemos la certeza de que podamos hacerlo en paralelo, porque no sabemos si vamos a contar con los recursos, tenemos cosas que están sin definirse, entonces no podemos hacer algo arriesgado. Pero una vez que estamos ya en la ejecución y veamos que sí podamos hacerlo en paralelo, ahí aplicamos el fast tracking, ¿sí? Hacemos algo en paralelo, ¿sí? ¿Se entiende? Es como que programamos linealmente, tipo hacemos uno, después el 2, después el 3, después el 4, después así hasta 10. En fast tracking, en lugar de hacer uno a uno, hacemos ya varios simultáneos porque tenemos la capacidad.
entonces estamos acortando la ruta crítica, estamos haciendo una compresión de red. Bien. Algunos conceptos importantes que no están en la metodología en sí, pero creo que es importante entender esto. Ley de Murphy, todos conocemos. Cualquier cosa que pueda fallar, va a fallar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos planificando. No podemos tomarnos un cronograma sin holguras. Tiene que ser algo que tenga un pequeño margen. Recordemos que hablamos en la gestión de costos de la reserva de contingencia y de la reserva de gestión. Donde la reserva de contingencia, ¿a qué se refiere? Es la reserva asociada a los riesgos. ¿Un riesgo cuál es en el cronograma? Que perdamos días por lluvia, ¿sí? Entonces, si algo va a fallar en la planificación, puede ser por la lluvia. O que dependamos de una máquina. La máquina se rompió y perdemos una semana, un mes, 6 meses, ¿sí? No podemos arriesgarnos a eso. Tenemos que tener una previsión de riesgos. No puedo colocar un colchón de 6 meses, pero sí tal vez de forma global podamos colocar un mes o 2 meses, depende de la elaboración total. Pero, aparte, en el plan de gestión de riesgos, vamos a contemplar qué pasa si llueve, qué pasa si se rompe la máquina, ¿sí? Teniendo en cuenta que si algo puede fallar, va a fallar. Bueno, la siguiente. Esta se aplica a todos ustedes, ¿verdad? Esta me encanta. Se refiere al fenómeno en el cual una persona comenzará a esforzarse por concluir una tarea faltando muy poco para el vencimiento del plazo. El famoso una hora antes. Profe, ¿puedes ver si está bien lo que dice en el TP, verdad? Se refiere a esto. En un proyecto pasa esto mismo, ¿sí? Un obrero o el responsable de hacer algo que le dimos 5 días o que le dimos un mes o le dimos 6 meses, al principio no invierte mucho tiempo, pero cuando se acerca la fecha de fin, ahí se apura porque tiene un deadline, tiene una fecha de entrega que tiene que cumplir sí o sí, ¿sí? Esto es muy común en los proyectos. No está bien, tampoco está totalmente mal porque llega a la fecha. El problema, ¿cuál es? Es llegar al vencimiento del plazo. Eso sí es lo que está mal. Estamos arriesgando mucho. Y esta, que es la ley de Parkinson, nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine, ¿sí? Si el obrero o el colaborador o quien sea él sabe que tiene 20 horas para hacer un trabajo, pero él también sabe que puede hacerlo en 15 horas, para no terminar en 15 y trabajar, entre comillas, relajado, tomarse su tiempo, pero tomarse su tiempo más de lo que debería. Va a trabajar tan tranquilamente o tan lentamente que va a llegar a las 20 horas, sabiendo que él podía hacerlo en 15, ¿sí? Se refiere a eso. El personal, el colaborador o el miembro del equipo o quien sea, el contratista, dilata el tiempo, ¿sí? Dilata el trabajo para no terminar antes. Este, por ejemplo, es un tema muy importante para los industriales que trabajan en la parte productiva. En la carrera se habla mucho de los estudios de tiempos. ¿Por qué? Porque los obreros, ¿sí? Hablamos de estudios de tiempo sobre personas. Los obreros muchas veces tienden a que cuando se les está controlando, hacen más lento las cosas. O tienden a entre ellos, tipo, asociarse o congeniar para regular la producción, ¿verdad? Esto pasa en muchas empresas, en muchos rubros, ¿verdad? Es normal, es súper común esto. Inclusive, donde yo trabajo, hace muy curioso que los soldadores, si vos le pones todos juntos a soldar en un mismo ambiente, el más rápido va a soldar a la misma velocidad que el más lento. Pero yo, que le tomé el tiempo a su rendimiento a cada uno, sé que fulano de tal es el más rápido, pero veo que me está regulando su producción para terminar todos juntos, ¿sí? Está expandiendo el tiempo para llegar a lo disponible, que era el tiempo del más lento. Ahora, si ponemos, por ejemplo, una barrera o algo que a él le impida ver al soldador que está al lado, él no se da cuenta y suelda a la velocidad más rápida, ¿sí? O sea, son estrategias que ustedes pueden tomar en una empresa para que no les regulen el tiempo, ¿sí? O sea, hay distintas formas de hacerlo. No se refiere a eso, a que el obrero o el personal o el colaborador, ya sea un contratista, un gestor o lo que sea, hace lento, ¿no? Se toma su tiempo
no es eficiente. O sea, esta ley nos habla de la pérdida de eficiencia en una actividad. Se refiere a eso. ¿Consultas? Bueno, ¿qué es una restricción? Es una limitación, un obstáculo, una reducción o un cuello de botella. Es todo aquello que limite el logro de la meta del proyecto, sistema o empresa, ¿sí? Es un condicionante. Tenemos que hacer sí o sí la pared antes de hacer el siguiente piso. Tenemos que tener un permiso municipal. Tenemos que cumplir con algún requerimiento del cliente. O sea, son cosas que nos están limitando. Son, como ya repetí, condicionantes, ¿sí? Que tenemos que sí o sí cumplir. ¿Y qué pasa cuando estas restricciones planificamos mal? Podemos caer en un incumplimiento del plazo, incumplimos los costos, que es muy grave. Tenemos que reducir el alcance. Está contemplado hacer un sistema de desagüe de tal tipo en la industria. Pero espera, no contemplamos una ley ambiental. Entonces, eliminamos la planta de tratamiento de este proyecto. Estamos reduciendo el alcance. Podemos generar una calidad efectuosa y también podemos generar necesidades de cambios en la planificación, ¿sí? Una vez que estamos ejecutando. Eso está mal, ¿sí? Cambiar mucho en un plan está mal. Hablamos siempre que esto es dinámico. Uno planifica, ejecuta y replanifica y ejecuta el nuevo plan. Pero muchos cambios que puedan afectar a la esencia en sí de la planificación inicial sí ya es algo malo. Y esto está ligado a las restricciones. Recordemos que son condicionantes que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ¿y en qué parte de restricciones? Hay en el presupuesto, en el alcance, en el tiempo, en la calidad y en los recursos. Sí, algo muy lógico. Una restricción que puede ser pues, un individuo, un equipo, una metodología y también la ausencia de una herramienta. ¿Sí? Tenemos una persona, tenemos un equipo informático, un equipo de trabajo. Falta una metodología o no cumple con lo que estamos acostumbrados a hacer o nos faltan herramientas. ¿Y cuál es la meta en términos de tiempo? Recordemos que esto es la gestión de tiempo en un proyecto. Es terminar a tiempo, terminar lo antes posible y terminar de acuerdo con el cronograma. ¿Qué diferencia hay entre terminar a tiempo y terminar lo antes posible? Terminar a tiempo se refiere a terminar según lo planificado. Y terminar lo antes posible se refiere a que ese plan sobre el cual estamos trabajando esté hecho de tal forma que se estime terminar en la mejor fecha posible. ¿Sí? O sea, terminar a tiempo está ligado a terminar lo antes posible. No son lo mismo. Si terminamos a tiempo, pero programamos terminar mucho más tarde, no es lo mismo, ¿sí? Porque esto está ligado al plan. Y recordemos que del plan sale el presupuesto, las utilidades, las ganancias. Y algo muy importante, está en juego la imagen de ustedes. Si ustedes planifican terminar en 12 meses y terminan en 6 meses, yo como inversor le voy a reclamar, ¿por qué me prometiste en 12 si vos podías hacerlo en 6 con los mismos recursos? Me estás estafando, ¿ok? Y terminar, de acuerdo al cronograma, se refiere a cumplir con los entregables, con la fecha de entrega. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos impide cumplir esto? Lo que vimos anteriormente. ¿Cómo tratamos de evitarlo? Sobreestimamos actividades, estimamos duraciones de acuerdo con la peor experiencia y hacemos una sobreestimación jerárquica. Bien, y tenemos los desperdicios. Los desperdicios están ligados a la planificación porque podemos sobreestimar. La sobreestimación puede ser un desperdicio. ¿Por qué los proyectos terminan tarde? ¿Sí? ¿Qué pasa con el seguro que tenemos? ¿Sí? ¿Estamos desperdiciando sí o no? ¿La reserva cumple o no cumple? ¿Qué pasa cuando una actividad termina antes? El tiempo se aprovecha para, entre comillas, mejorar hasta que se consuma el tiempo. Estamos perdiendo tiempo entonces.
no se comunica por temor a que a futuro se le recorten los tiempos disponibles, ¿sí? Tenemos miedo a que nos exijan más futuro, estamos desperdiciando tiempo, estamos regulando la producción. Los recursos de de la actividad siguiente podrían no estar disponibles, ¿sí? Que terminamos antes, mucho antes, la siguiente parte no la hacemos porque no están las personas. Y si los recursos están disponibles, esa sensación, como dice acá, de vamos a tiempo, estamos bien en cronograma, puede hacer que las personas se relajen y tiendan a no iniciar la siguiente, ¿sí? Nos tomamos el tiempo, estamos muy holgados, muy tranquilos. ¿Cómo se ve esto de tipo así súper chill? Digo, no vamos a avanzar, vamos a ser tranquilos nomás. Da una falsa sensación de seguridad, ¿sí? No es algo que yo recomendaría, tipo, tiene que haber cierta presión en el cronograma. Y la meta, recordemos que es terminar lo antes posible y a tiempo. Si estamos en cronograma, no implica podemos relajarnos, implica tenemos que meterle más esfuerzo, más energía para seguir estando bien dentro del cronograma. Y si al contrario terminamos después, un atraso se acumula y la siguiente inicia tarde y con presión porque estamos apurando para terminar antes. En el caso de un retraso de una actividad consecutiva, esto va a acumularse, pero los adelantos no. O sea, si me atrasé 10 días y adelanté 5 días, sigo atrasado 5 días. Si me atrasé 10 días y me adelanté ahora 15 días, me esforcé, gasté plata para adelantarme 15 días en el futuro, en realidad esa plata que invertí por valor de 15 días vale solamente 5 días. Estoy desperdiciando 10 días de trabajo, ¿sí? De plata. Eso ya lo vimos. Bien. Hasta acá es lo que respecta a la parte de gestión de tiempo. Nos queda ahora ver lo que es la parte de cronograma. ¿Sí? Voy a cortar la grabación para que sean dos videos diferentes.